Saludos y muchas gracias por estar en este café con el experto, en esta ocasión con el tema de disincronías. Mi nombre es Enrique Monares, soy médico intensivista, yo voy a coordinar esta sesión donde vamos a tener grandes invitados, tanto internacionales como nacionales. De Argentina, el doctor Gastón Murías nos hablará de las bases mecánicas de las disincronías. Para seguir, de España, el doctor Luis Blanch, un referente mundial de disincronías, nos hablará sobre la inteligencia artificial y las disincronías, especialmente aplicada a las regiones de bajos recursos. Y por último, de México, aunque él trabaja en Estados Unidos, el doctor Eduardo Mireles nos hablará de su tema de expertise, que es la clasificación de las disincronías. Muchas gracias por estar aquí. Esperamos que este foro sea enriquecedor, de gran aprendizaje para todos. Muchas gracias. Mi nombre es Gastón Muria, soy el jefe de terapia intensiva del Hospital Británico de Buenos Aires y el jefe del Instituto de Innovación y Desarrollo del Hospital Británico también. En estos próximos minutos vamos a hablar de disincronía paciente-ventilador, pero vamos a hacerlo desde un punto de vista de la fisiología y la mecánica para tratar de entender los mecanismos por los cuales ocurre la disincronía paciente-ventilador y por lo tanto tener alguna herramienta adicional de cara a poder resolverla cuando la disincronía ocurra. Estos son mis conflictos de interés. Soy miembro fundador y tengo participación accionaria en una empresa que se dedica, entre otras cosas, a la detección de disincronía paciente-ventilador. ¿Cuál es el problema? El problema está, creo que claramente planteado en el primer párrafo del capítulo de Maggie Jones y Dimitri Georgopoulos en este libro maravilloso editado por Marini Slasky hace ya muchos años. Y dice que durante la ventilación mecánica el tórax está bajo la influencia de dos bombas. Estas bombas son los músculos respiratorios del paciente por un lado y el respirador por el otro, que están bajo el control de centros nerviosos superiores. Los músculos del paciente bajo centros nerviosos superiores que se alojan en el mismo paciente y la bomba, el respirador, bajo los centros nerviosos superiores que se alojan en el operador. Obviamente uno acá podría plantearse si en términos de resolver la disincronía paciente-ventilador hay que adaptar el respirador al paciente o el paciente al respirador. Y la verdad es que las dos respuestas son correctas en diferentes momentos de la enfermedad. En la fase inicial de la enfermedad, cuando el paciente está profundamente inflamado, hay algunas estrategias ventilatorias que han demostrado bajar la mortalidad de los pacientes con distrés, por ejemplo, los pacientes gravemente enfermos en general. Y esta estrategia ventilatoria tiene que ver con ventilar al paciente en determinadas condiciones, con unos determinados mililitros de volumen corriente, eh, entre otras cosas, ¿sí? Y para esto, obviamente, hay que adaptar el paciente al respirador y no el respirador al paciente. Digamos, si el paciente quiere ventilar por fuera de este protocolo que consideramos el más seguro para esta fase inicial de la ventilación mecánica, digamos, lo que tenemos que hacer es suprimir una de estas dos bombas para lograr nuevamente la disincronía. Y esto lo hacemos con la depresión del centro nervioso del paciente, mediante sedación, analgesia y eventualmente con el uso de relajantes musculares para suprimir por completo la actividad de la bomba respiratoria y dejar exclusivamente al ventilador a cargo del soporte ventilatorio completo. Ahora bien, en la fase que sigue en la enfermedad, cuando el paciente está en la fase de recuperación, cuando el paciente ya tiene como principal objetivo salir de la ventilación mecánica lo más perentoriamente posible, en este caso, el objetivo es adaptar el respirador al paciente, tratar de hacer que la disincronía se logre mediante una buena interacción, acomodando el programa ventilatorio que la máquina tiene. Y para esto, obviamente, estos dos centros nerviosos superiores deberían ponerse de alguna manera en sincronía para poder hacer que las dos bombas mecánicas, los dos efectores finales, funcionen de una manera sincrónica. Como el paciente no sabe lo que quiere hacer el operador debería tratar de entender qué es lo que quiere hacer el paciente para modificar el respirador en consecuencia. Y la disincronía paciente-ventilador lamentablemente no parece estar desprovista de riesgos.
Los pacientes que tienen más disincronía paciente-ventilador tienen una mayor duración de la ventilación mecánica, mayor cantidad de episodios de ventilación mecánica prolongada y llegan a la traqueostomía muchas más veces también por la indicación justamente esta de ventilación mecánica prolongada. Y en nuestra serie de hace ya 10 años, del año 2015, que creo, entiendo, sigue siendo la serie más larga publicada hasta la fecha, en donde estudiamos 50 pacientes en soporte ventilatorio desde el comienzo, desde la intubación hasta la muerte o la extubación de los pacientes. Estos son 7.000 horas de ventilación mecánica, más de 9 millones de respiraciones. Lo que vimos es que la disincronía paciente-ventilador ocurre en todos los modos ventilatorios. De hecho, en esto que es un estudio observacional y que probablemente peque de esta cuestión de diseño, son incluso más frecuentes en presión de soporte, el modo que históricamente hemos considerado como la salvación para la disincronía paciente-ventilador. Pero además de esto ocurren todo a lo largo de la ventilación mecánica del paciente, del periodo de ventilación mecánica del paciente, desde la intubación hasta la extubación o la muerte. Y además de todo esto se correlacionan con la mortalidad. Los pacientes que tienen más disincronía tienen más mortalidad en UTI y más mortalidad hospitalaria. Hay que ser cuidadoso y cauto con el análisis de estos resultados porque es un trabajo observacional y como todo trabajo observacional no permite establecer relaciones causales. Cuando uno piensa en estos términos, uno puede decir que los pacientes se murieron porque tenían más disincronía, pero la verdad es que también puede ser que los pacientes más graves tengan más disincronía y se mueran más por ser más graves y no por tener un número mayor de episodios de disincronía durante su periodo de ventilación mecánica. De todos modos, más allá de estas cuestiones, esto plantea una bandera roja importante acerca de la disincronía y dice que por lo menos deberíamos prestar atención por si esta fuera en realidad por si las disincronías fueran en realidad un elemento que estuviera condicionando el pronóstico de los pacientes. Vamos a hablar ahora, después de esta introducción breve, de las bases mecánicas de la disincronía paciente-ventilador, como habíamos dicho, y para esto hay que entender que la disincronía puede ser categorizada en dos grandes grupos, la disincronía de flujo y la disincronía de fase, que vamos a estudiar justamente en este orden. Cuando hablamos de disincronía de flujo, es importante entender que la presión en la vía aérea depende de la cantidad de gas que está alojado en la vía aérea en un determinado momento y que esta cantidad de gas depende de los flujos de estas dos bombas. El flujo de gas que el respirador está inyectando desde la atmósfera durante el tiempo inspiratorio y el flujo de gas que en este mismo periodo el paciente está sacando hacia el compartimento periférico, hacia la masa alveolar. Toda vez que el respirador ponga más gas en la vía aérea de la que el paciente saca, la presión en la vía aérea va a subir. Y toda vez que el paciente saque más gas de lo que el respirador pone, la presión en la vía aérea va a bajar. Acá aparece entonces la disincronía de flujo, en donde el efecto más notorio por parte del paciente es que la acción de sus músculos respiratorios redistribuyen el gas, saca gas de la vía aérea y lo lleva hacia la masa alveolar. Y esto en las curvas del respirador se ve de una manera bastante clara. Este esquema muestra al mismo paciente en tres situaciones diferentes. A la izquierda de su pantalla, cuando el paciente está totalmente relajado y en una ventilación mecánica controlada, algo que se denuncia por una presión esofágica positiva durante el tiempo inspiratorio. Y esta curva ideal de presión en la vía aérea es deformada progresivamente a medida que el paciente se va despertando. En el trazado del medio, este esfuerzo inspiratorio del paciente, como puede verse en la curva de presión esofágica en la parte inferior, es relativamente discreto y esto modifica, al traccionar gas de la vía aérea hacia el parénquima pulmonar, digamos, esto modifica el trazado de presión en la vía aérea que uno puede observar en la pantalla del respirador. Fíjense que estos tres esquemas representan a pacientes ventilados en volumen control, como pueden ver en la curva de flujo en la parte superior, con el mismo volumen corriente, ¿sí? Y sin embargo, la presión en la vía aérea difiere y difiere por acción de los músculos inspiratorios del paciente y por el efecto mecánico que esta contracción tiene. Cuando miramos ese trazado del medio, podemos ver que el trazado, la línea continua negra que representa la presión que estamos viendo en la pantalla del respirador, se separa de esta curva ideal, que es la curva punteada,
que es la superposición de la curva de la situación absolutamente relajada de la izquierda. Cuando el esfuerzo inspiratorio del paciente se incrementa, cuando el drive esofágico, cuando el drift esofágico de presión se incrementa, esta deformación se hace más marcada todavía. Si uno tuviera que representar de alguna manera o tuviera que correlacionar de alguna manera con algo que está viendo en la pantalla del respirador, la cantidad de energía mecánica aplicada adentro del sistema, uno podría decir que en el trazado de la izquierda, la cantidad de energía mecánica aplicada por el respirador está representada por el área bajo la curva de presión. A medida que el paciente se va despertando, si ustedes se fijan, empieza a ver un área bajo la curva de presión más baja, más chica, más pequeña, y esto tiene que ver con que una parte del esfuerzo inspiratorio del paciente total está siendo asumido por el paciente. Así, lo que está entre la curva ideal y la curva real por encima de la curva de presión en la vía aérea, esta área representa trabajo respiratorio que realiza el paciente, mientras que esto representa trabajo respiratorio que sigue haciendo el ventilador. Al final del camino, si esto fuera simplemente una redistribución de la carga ventilatoria, uno esperaría que el área total sea exactamente igual en cualquiera de los escenarios y que siempre, simplemente se modifique el porcentaje de trabajo respiratorio que asume el paciente y el que asume el respirador o el que proporciona el respirador. Sin embargo, si ustedes miran con detenimiento esta curva, acá en el área con un grisado intermedio se puede ver, como decíamos hoy, el trabajo que aporta el respirador. En el grisado más claro se puede ver el trabajo que aporta el paciente, pero ha aparecido un área, acá la del grisado más oscuro, que no estaba en el trazado inicial. Esto es, la presión aplicada, la energía aplicada en el trazado inicial debería ser suficiente para dar cuenta de todas las cargas elásticas y resistivas que este paciente tiene en un momento determinado. Asumiendo que estas cargas no han cambiado, el área bajo la curva para meter el mismo volumen corriente con el mismo flujo debería ser exactamente la misma. Sin embargo, ha aparecido un área adicional. ¿Qué es esto? Esto es un área de trabajo respiratorio que tiene que hacer el paciente, pero que es generado por el respirador. Si cualquiera de nosotros en este momento intentara generar presión negativa en la boca al inspirar de una manera vigorosa, no podría hacerlo, a menos que la boca estuviera cerrada u ocluida de alguna forma. Digamos, de alguna manera esto es lo que le pasa al paciente con disincronía de flujo. El respirador está actuando como una almohada arriba de su cara, tratando de asfixiarlo, digamos, y esto obviamente genera una situación de incomodidad para el paciente, y en la medida que este esfuerzo inspiratorio que el respirador agrega comience a parecerse al trabajo respiratorio que el respirador soluciona, digamos, menudo es el aporte global que le estamos brindando al paciente, y probablemente este paciente estaría mejor sin mucha ayuda de parte nuestra. Digamos, este área bajo la curva en gris oscuro no podría haber sido visto nunca en un paciente en tubo en T, en donde el flujo inspiratorio está liberado, ¿sí? La disincronía de flujo obviamente es patrimonio de los modos ventilatorios controlados por volumen, en donde el flujo está previamente establecido. En un paciente, en un respirador sin disfunción, en un modo controlado por presión, la disincronía de flujo no debería existir. Y pasamos a la disincronía de fase, al otro gran capítulo de la disincronía paciente-ventilador. Este capítulo tiene que ver con lo que podríamos llamar la verdadera disincronía. La disincronía, si uno se atiene a la etimología de la palabra, proviene de cronos, esto es, hace alusión al tiempo, ¿sí? Y decimos que hay disincronía de fase cuando no coinciden los comienzos o los finales de los tiempos inspiratorios del paciente y de la máquina. Cuando no coinciden los tiempos iniciales, los comienzos de los esfuerzos inspiratorios del paciente y de la máquina, de los tiempos inspiratorios del paciente y de la máquina, hablamos de disincronía inicial, y cuando lo que no coinciden son los finales de los tiempos inspiratorios, hablamos de disincronía terminal. Así quedan definidos esencialmente cuatro escenarios: dos escenarios de disincronía inicial y dos escenarios de disincronía terminal. En la disincronía terminal, el paciente puede terminar antes o después que la máquina, y en la disincronía inicial, el paciente puede comenzar antes o puede comenzar después que la máquina. Cuando uno lo mira en estos términos, estos cuatro escenarios explican todos los mecanismos de disincronía paciente-ventilador
que usualmente vemos en las unidades de cuidados intensivos. Vamos a analizar desde el punto de vista mecánico estos cuatro escenarios para ver qué es lo que esperamos que ocurra y que, en definitiva, qué es lo que termina ocurriendo. ¿Qué pasa cuando el paciente termina antes que el respirador? En este escenario en el cual el respirador seguía aportando volumen más allá del tiempo inspiratorio de la máquina, digamos, se genera un problema bastante habitual. Nosotros respiramos en una cuasi sinusoide entre inspiración y expiración, y en esa cuasi sinusoide en la cual estamos respirando, nosotros no esperamos tener una pausa inspiratoria. ¿Qué quiere decir esto? Que en cuanto termina nuestro esfuerzo inspiratorio, esperamos normalmente que pueda comenzar nuestra exhalación. Ahora, ¿qué pasa si cuando nosotros relajamos los músculos inspiratorios, ¿sí? El respirador y pensamos que vamos a expirar, nos encontramos con que la vía aérea todavía está presurizada? Obviamente, el único mecanismo que tenemos para exhalar contra una vía aérea presurizada es aumentar la presión alveolar por encima de la presión en la vía aérea, ¿sí? Y esto se logra con activación de los músculos respiratorios. Este trazado, muy famoso porque está en los libros de texto, está en el libro de Tobin de hace ya 30 años, ¿sí? Lo que se puede ver es que durante el tiempo inspiratorio de la máquina, el paciente activa sus músculos expiratorios. En la mitad del tiempo inspiratorio de la máquina, el paciente que quiere exhalar ya activa sus músculos expiratorios. Este es el electromiograma de los músculos abdominales transversos, digamos, y se puede ver esa activación incluso a mitad de camino en el tiempo inspiratorio de la máquina. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Ahora el bombeador este que sacaba gas desde la vía aérea y lo llevaba hacia el compartimento periférico, se acaba de dar vuelta. Ahora lo que hace es sumar gas desde la vía aérea desde el parénquima pulmonar hacia la vía aérea, que en definitiva empieza a colisionar con las intenciones del respirador que también está poniendo gas desde la atmósfera hacia la vía aérea. La consecuencia de esto es un pico teleinspiratorio de presión que en un modo controlado por presión, como esto que es presión de soporte, uno no esperaría ver y que muchas veces en los respiradores modernos es el criterio secundario por el cual el tiempo inspiratorio del paciente, de la máquina termina. ¿Sí? Y esto es bastante frecuente de ver, sobre todo en pacientes con mucha sed de aire. Estos incrementos teleinspiratorios de la presión de la vía aérea en presión de soporte usualmente están indicando que el paciente tiene un tiempo inspiratorio más corto que el tiempo inspiratorio de la máquina y el paciente está luchando contra una válvula expiratoria que todavía está cerrada y una vía aérea que todavía está presurizada. ¿Qué pasa si el paciente termina después? Imaginemos que en este sistema de dos bombeadores que están trabajando, digamos, el respirador corta súbitamente la administración de gas y el paciente sigue sacando. Lo que va a ocurrir, obviamente, es que la presión en la vía aérea vuelva a caer. Y esta caída de la presión en la vía aérea puede tener consecuencias muy diversas. Puede no significar un problema mayor, o sí puede serlo si logra disparar nuevamente el respirador, y acá aparece el doble disparo, uno de los mecanismos de disincronía paciente-ventilador que probablemente se encuentren entre los más lesivos porque se incrementa en forma significativa el volumen corriente. Tanto en volumen control como en presión control, el tiempo inspiratorio se duplica. Esto es, hay dos inspiraciones sin una exhalación en el medio. Y por lo tanto, en los dos el tiempo inspiratorio es duplicado. Sin embargo, en volumen control no solamente se duplica el tiempo inspiratorio, sino que se duplica también el volumen corriente. Hay dos inspiraciones completas y, salvo que la alarma de presión en la segunda inspiración corte o aborte el ciclo inspiratorio, el volumen corriente se va a duplicar. En el escenario en el cual el paciente hace doble disparo en presión control, el tiempo inspiratorio, como decíamos, se duplica, pero no es tan grave el problema del volumen por la simple y sencilla razón de que cuando el paciente cesa su esfuerzo inspiratorio, el respirador no necesita seguir adicionando volumen para mantener la presión en la vía aérea, que es su objetivo durante el tiempo inspiratorio. Ahora bien, puede ser que esta caída de la presión que provoca el respirador no sea suficiente para disparar el respirador. De hecho,
Si uno mira la curva de flujo expiratorio de cualquier paciente en cualquier modo ventilatorio, hay un pico de flujo protoexpiratorio, al comienzo de la expiración, hay un pico de flujo y después hay un decremento progresivo de ese flujo expiratorio. ¿Por qué es esto? Porque el flujo depende de la diferencia de presión. ¿Está bien? Y la diferencia de presión durante la exhalación es la diferencia de presión entre el alvéolo y la vía aérea. A medida que cuando comienza la exhalación, en condiciones normales, ese gradiente de presión es el máximo. La vía aérea se ha depresurizado hasta el nivel de PIP y la presión alveolar sigue siendo la misma del final de la inspiración. Ahora, a medida que el pulmón se va vaciando, ¿sí? Ese gradiente de presión se va extinguiendo porque va reduciéndose progresivamente la presión alveolar. En el momento en que las dos presiones se igualan, el flujo expiratorio se transforma en cero. Digamos, ahora, para que esa presión al principio de la exhalación sea máxima, requiere que los músculos inspiratorios del paciente estén relajados. Solo cuando se relajan los músculos inspiratorios del paciente, la presión alveolar llega a estos niveles que esperamos encontrar al principio de la exhalación. Si la presión en la vía aérea en el alvéolo se mantiene baja porque los músculos inspiratorios del paciente siguen activos y siguen traccionando de la estructura, lo que ocurre es que se amputa el pico de flujo exhalatorio del paciente. Esta amputación, ¿sí?, es característica de un tiempo inspiratorio del paciente que se ha prolongado más allá del tiempo inspiratorio de la máquina. ¿Cuál es la trascendencia de esto? Decíamos que en este caso, cuando hay doble disparo, o en este caso, cuando hay doble disparo, tenemos un doble volumen corriente, un volumen control y un doble tiempo inspiratorio, con las posibilidades de que se genere lesión. Acá esto no ocurre porque no se ha vuelto a disparar el respirador. Pero técnicamente lo que podemos decir es que la diferencia entre este ciclo en el cual solamente se ha amputado el pico de flujo expiratorio y estos ciclos en los cuales ha ocurrido el doble disparo, no es una diferencia cualitativa, sino cuantitativa, que tiene que ver con la magnitud del esfuerzo inspiratorio, este que ocurre, o de la prolongación del tiempo inspiratorio del paciente en el tiempo expiratorio de la máquina. Si bien la amputación del pico de flujo expiratorio no tiene una consecuencia grave en sí misma, como ustedes pueden ver en esto, que es un trazado real del paciente, ¿sí?, este fenómeno concurre un poco antes o un poco después con el fenómeno que sí nos preocupa, que es el doble disparo. Por lo tanto, toda vez que veamos una amputación del pico de flujo expiratorio, tenemos que prestar atención, porque un rato antes o un rato después, este paciente puede estar teniendo doble disparo de la máquina. Y esto se puede ver fácilmente cuando uno está monitorizando o la presión esofágica o el electromiograma diafragmático. En este caso, este es un ventilador que monitoriza el electromiograma diafragmático, que tiene capacidad de hacer NAVA, ¿sí?, pero que en este momento está en volumen control, y el electromiograma diafragmático, la línea violeta de abajo, está siendo utilizada únicamente como un monitor del esfuerzo inspiratorio del paciente. Y ustedes pueden ver que acá termina el tiempo inspiratorio de la máquina y, sin embargo, el tiempo inspiratorio del paciente persiste más allá de esto. ¿Hasta dónde persiste? Bueno, más o menos hasta este punto donde cambia la inflexión, que es el punto en donde la curva de flujo expiratorio vuelve a su posición esperada, ¿sí? Y el pico de flujo inspiratorio se ha amputado en función de esta no relajación de los músculos inspiratorios del paciente, como decíamos. Ahora, en algunos escenarios el paciente puede comenzar antes que la máquina. Puede haber un retardo en la respuesta de la máquina al inicio de la ventilación del paciente. Esto es, el paciente tiene dificultades para disparar el respirador. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo dispara el paciente el respirador? Imaginemos un modelo bicompartimental en donde hay un compartimento periférico que representa el parenquima pulmonar y un compartimento central que representa la vía aérea. El respirador está monitorizando la presión en el compartimento central, está monitorizando la presión en la vía aérea. Esta monitorización de la presión en la vía aérea por parte del respirador es lo que le permite al respirador disparar al interpretar que está habiendo un esfuerzo inspiratorio del paciente. Si el paciente respira en condiciones normales, el comienzo del esfuerzo inspiratorio del paciente, que aumenta la capacitancia del compartimento periférico y baja la presión en el compartimento periférico, produce una eliminación o una derivación de gas de la vía aérea hacia el parénquima pulmonar. Cae la presión en la vía aérea y esta caída de la presión en la vía aérea es la señal del respirador. Ahora, si el paciente está ventilando en una situación o en condiciones de autopip,
La primera parte del esfuerzo inspiratorio del paciente se utiliza para disipar el efecto del autopip, para ecualizar el efecto del autopip. El paciente comienza a inspirar antes de que las presiones se hayan igualado y por lo tanto el tiempo que este paciente tarda en llegar a la presión, a equiparar las presiones en la vía aérea y el parénquima pulmonar es un tiempo que podemos ver como retraso en el inicio de la ventilación por parte del paciente. Y esto es un fenómeno que se ve con muchísima frecuencia, sobre todo en los pacientes obstructivos, con el desarrollo de autopip. Ahora, ¿cómo logra en el caso de autopip el paciente disparar el respirador? Bueno, lo primero que hace es tiene que vencer la autopip y después de esto tiene que vencer el umbral de trigger que nosotros le hayamos puesto. ¿Qué es lo que ocurre si el esfuerzo inspiratorio del paciente ocurre, pero no es suficiente para vencer todas estas cargas que le estamos imponiendo? Digo, la autopip y el umbral de trigger. Bueno, en este caso aparecen los esfuerzos inspiratorios inefectivos. Si el paciente se rinde antes de disparar el respirador, aparece un esfuerzo inspiratorio inefectivo. En rojo acá, en el esquema, está dibujada la curva de presión alveolar o está esquematizada la curva de presión alveolar, mientras que en negro está dibujada la curva de presión en la vía aérea. Como ustedes pueden ver en la curva de presión esofágica, este es un esfuerzo inspiratorio, este es otro esfuerzo inspiratorio. Este esfuerzo inspiratorio no es visible en la curva de presión en la vía aérea, por la simple y sencilla razón de que el paciente no ha logrado sacar gas de la vía aérea para llevarlo hacia el parénquima pulmonar. Sin embargo, lo que sí ha logrado el paciente con su esfuerzo inspiratorio es bajar la presión alveolar. Y como el gradiente de presión entre el alvéolo y la vía aérea explica el flujo expiratorio, esta caída súbita de la presión alveolar, que representa una caída súbita de ese gradiente de presión entre el alvéolo y la vía aérea, se traduce en una indentación en la curva de flujo expiratorio, una reducción súbita del flujo expiratorio. Cuando uno ve este tipo de trazados, uno sabe que está en presencia de esfuerzos inspiratorios inefectivos. ¿Cuál es el problema con el esfuerzo inspiratorio inefectivo? No el esfuerzo inspiratorio inefectivo en sí mismo, sino la autopip que genera ese esfuerzo inspiratorio inefectivo. Y por lo tanto, cualquier maniobra destinada a reducir el número de esfuerzos inspiratorios inefectivos debe ser en realidad una maniobra destinada a reducir los niveles de autopip. Tanto la reducción de las presiones inspiratorias como el aumento del porcentaje de ciclado en un paciente en presión de soporte reducen el índice de disincronía fundamentalmente porque reducen la autopip y reducen en consecuencia los esfuerzos inspiratorios inefectivos que el paciente tiene. Y hay que tener cuidado con esto porque uno está acostumbrado a que el incremento de la presión de soporte de los pacientes se traduce en un cambio del patrón ventilatorio y el paciente con más presión de soporte va a un patrón más lento y profundo. Y nosotros asociamos esto usualmente con un paciente que está más confortable. Sin embargo, en este trazado también de hace muchísimos años, lo que se puede ver es que a medida que vamos incrementando la presión de soporte, lo que va ocurriendo es que la frecuencia respiratoria que podemos medir en pantalla del respirador, que es la barra roja, se va reduciendo, pero que la frecuencia respiratoria real se reduce mucho menos porque empiezan a aparecer estas barras azules que representan los esfuerzos inspiratorios inefectivos del paciente. Por un lado le damos más asistencia y le permitimos ventilar más lento y más profundo, pero por otro lado también generamos hiperinsuflación dinámica y con la hiperinsuflación dinámica generamos autopip y con la autopip provocamos estos esfuerzos inspiratorios inefectivos del paciente. Y para finalizar, el paciente puede comenzar después. Y esto es una cosa extraña porque estamos acostumbrados a que el paciente dispare al respirador, pero hay situaciones en las cuales el respirador dispara al paciente. La insuflación pasiva del tórax a través del reflejo de Hering-Breuer inspiratorio, digamos, expiratorio e inspiratorio, digamos, lo que hace es, en un mecanismo que por los fisiólogos respiratorios es conocido desde los años 80 del siglo pasado, pero que nosotros los clínicos recién empezamos a prestar atención en 2013 con la publicación de este trabajo de Akimunaki, digamos, en el momento en que la insuflación pasiva del tórax ocurre, hay un mecanismo reflejo que dispara el centro respiratorio del paciente. Esto es fácil de ver acá, fíjense, este es un ciclo mecánico controlado, ¿sí? Y en el medio de este ciclo mecánico controlado se dispara un tiempo inspiratorio del paciente, que de hecho amputa la meseta inspiratoria, y como el paciente comienza después, muchas veces también termina después, y acá aparecen mecanismos de doble disparo.
¿sí? En una serie larga publicada por nosotros hace mucho tiempo, de hecho, un tercio de los pacientes que tienen doble disparo porque en realidad lo que tienen es trigger reverso. ¿Cómo diferenciamos esto del mecanismo que veíamos antes? Porque la primera de esas dos inspiraciones es una inspiración que es controlada, es una inspiración es una insuflación pasiva por parte de la máquina. Así, en definitiva, podemos hacer una clasificación global de la disincronía paciente-ventilador y podemos decir, como decíamos hoy, que se divide en disincronía de flujo y disincronía de fase. El paciente en la disincronía de fase puede terminar antes y esto lleva a una expiración activa, puede terminar después que el paciente y esto lleva al doble disparo o a la amputación del pico de flujo expiratorio. El paciente puede comenzar antes cuando hay de esfuerzos generando un retraso en el disparo del respirador o generando incluso esfuerzos inspiratorios inefectivos, o el paciente puede comenzar después en el escenario de trigger reverso. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Luis Blanc, yo soy senior intensivista en España, en Parc Taulí, y también soy coordinador de una plataforma de innovación y dirijo un grupo de investigación, en este caso de inteligencia artificial en ventilación mecánica. Hoy les voy a hablar de lo que está de moda hoy en día, inteligencia artificial y disincronías. En primer lugar, mi conflicto de interés, soy inventor de una patente, es una patente americana que está en explotación por esta empresa, de la cual soy fundador, no tengo funciones ejecutivas, pero sí fundador, es una spin-off de mi corporación y he recibido recursos, ingresos para distintos proyectos de investigación. Hoy vamos a hablar de asincronías, de la interacción paciente-ventilador. Y todos ustedes las conocen, ¿no? Yo simplemente quiero hacer una breve definición de que cuando hablamos de asincronías tenemos que pensar en aquellas que ocurren en el periodo inspiratorio, que las tienen ahí, son conocidas por ustedes, las que ocurren en esa transición de la inspiración a la expiración, como son el doble ciclado y la contracción de la musculatura expiratoria debido al ciclado prolongado. Esto es durante el periodo de inspiración, mayoritariamente el esfuerzo es inefectivos y también la contracción de la musculatura expiratoria, que es particularmente importante en el contexto, en este caso, del tratamiento con opioides. Esto sería el panorama general de lo que sean las asincronías. Este es un reciente trabajo que dentro de prácticamente 2 meses aparecerá publicado, es extenso, una revisión muy extensa en Respiratory Care, donde nosotros agrupamos las asincronías con Eduardo, Caterina Vaporidi, con Robert, a través de la fase de respiración y después el patrón de discordancia, ¿no? Y entonces también lo que yo les propongo, si es que, vamos, les recomiendo que lean este trabajo, que vean los nombres que puede llegar a tener, en este caso, cada sincronía, ¿no? Es decir, que a lo mejor podríamos hablar de trigger reverso y a lo mejor podríamos llamarlo early trigger. Es decir, para cada sincronía hay un montón de nombres. Utilicen aquellos que ustedes se sientan más familiarizados, pero eso sí, que tengan en cuenta la definición de lo que es, en este caso, cada asincronía. No entraré en ello, hay muchas revisiones y esto daría lugar a 3 o 4 conferencias a hablar de ello. Y además, ustedes las conocen, o creo que las conocen. Esto es una encuesta, casi 2.000 profesionales de 31 países, donde se les pregunta, en este caso, el conocimiento que tienen de varias situaciones en ventilación mecánica, como condensación, tipo de modo ventilatorio, etcétera. Pero fíjense aquí, yo he escogido estas que serían esfuerzos inefectivos, doble trigger, hambre de aire y trigger reverso. Y los que más aciertan en más de un 60% son los terapistas respiratorios y alrededor de un 50 médicos y enfermeras. O sea que las reconocemos a veces, pero a veces no sabemos catalogarlas y por esto necesitamos más formación, que estudiando se tienen y que es una manera excelente conociendo la fisiología, pero que en otros casos a lo mejor tenemos que acudir a herramientas que nos ayuden al diagnóstico. ¿Y por qué?
porque además de que son difíciles de detectar, son difíciles de predecir. Esto es un trabajo nuestro donde ven 4 pacientes representativos, donde el índice de asincronías tenían más o menos un 10% y al sexto, séptimo día aumentan mucho las asincronías. Este paciente nunca supera el 10%, este paciente siempre tiene y este tiene al inicio. Por lo tanto, cada paciente es distinto y lo más importante es que las asincronías pueden ocurrir desde el inicio hasta el final de la ventilación mecánica y a veces tienen un patrón u otro patrón. Y también muy importante es que si no estamos a veces delante del ventilador, las asincronías no las vemos. Y esto se ve aquí. Este es un trazado de flujo, presión y volumen, un paciente de nuestra unidad, y lo que vemos aquí es que en este espacio de 40 segundos este paciente probablemente se despierta, esto es ventilación pasiva, y tiene un esfuerzo inspiratorio muy elevado, hambre de aire. Aquí probablemente este esfuerzo inspiratorio elevado, si se repitiera muchas veces, causaría daño pulmonar, y cuando han pasado estos 40 segundos este paciente, por lo que sea, vuelve a este estado pasivo, y esto ocurre con frecuencia. Pacientes neurológicos que se despiertan, no saben dónde están, etcétera, etcétera. Aquí no hay ninguna alarma del respirador que nos indique esto, ni ningún ruido, ni ninguna luz roja, ni nada. Sin embargo, si esto pasa una vez durante la noche, pues no pasa nada, pero si esto pasa una vez cada 5 minutos, entonces sí que puede ser, en este caso, malo producir lesión pulmonar para el paciente. Aquí les muestro un ejemplo de un paciente COVID sedado. Muchos de ellos tenían un esfuerzo inspiratorio elevado, en este caso el esfuerzo era por trigger reverso. Como lo pueden ver aquí, es una respiración pasiva, el paciente no cicla el respirador, pero sin embargo la insuflación pasiva del respirador hace que el paciente tenga una una contracción de su musculatura inspiratoria, y entonces aquí lo ven clarísimamente. Incluso el esfuerzo inspiratorio cae por debajo de la PIP, es un swing muy negativo de presión. Por lo tanto, aquí se puede producir lesión que por este esfuerzo tan prolongado, por esta presión transpulmonar elevada, por este pendulum y también por el strain o la deformación. Una vez más, si esto pasa una vez o durante 5 minutos y ya está, no pasa nada, pero aquí les muestro un clúster en los pacientes de distintos hospitales que recogíamos señales que duró 12 horas, es decir, 12 horas con este patrón de ventilación lesiva que ocurrió en un contexto como nadie alarmaba y probablemente había algún profesional no familiarizado con esto se prolongó y se prolongó. Por lo tanto, las sincronías son importantes. Ustedes conocen que en algunos trabajos, y ahora presentaré algún metaanálisis, decimos las asincronías se asocian a mortalidad. Y yo les comento esto. Esto es un análisis bayesiano, en este caso, de 139 pacientes, más de 70 millones de respiraciones, donde simplemente nosotros ahí vimos índice de asincronías y SOFA. Lo pueden ver aquí. Y este análisis bayesiano nos mostró que las asincronías, en este caso, se asociaban, repito, a una mayor probabilidad de vivir. Y uno entonces se pregunta entonces por qué. Se pregunta por qué, y es que veremos 2 ejemplos. Si un paciente, este es día 1, 2, 3 y 4, aquí en esta gráfica lo que ven es en los triángulos, en los triangulitos aquí, pueden ver en este caso el índice de asincronías y los círculos negros es el SOFA. En día 1 el paciente está aquí, incrementa el SOFA, día 2 incrementa el SOFA, 3 incrementa el SOFA, 4 también. No hay asincronías. Este paciente está muy severamente enfermo y este paciente acaba falleciendo. La probabilidad de morir es muy alta. ¿Qué les estoy diciendo aquí? Que cuando un paciente empieza a interaccionar con el respirador, es decir, que está mejorando de su gravedad, etcétera, las asincronías pueden aparecer. Y si van a influir en el outcome o no, va a depender de cómo se presentan. Este es otro ejemplo. Día 1, SOFA. Día 2, el SOFA baja. Día 3, el SOFA baja, las asincronías aumentan. Aquí también, y este paciente vive. ¿Por qué? Pues porque el interaccionar con el respirador se asocia, en este caso, a probabilidad de vivir. Por lo tanto, yo creo que tenemos que acuñar un término que se llama asincronías permisivas, porque se asocian al fenómeno natural de la liberación de la ventilación mecánica. Ahora, cómo se producen estas será, en este caso, donde nos marcará el pronóstico. 2 metaanálisis, uno de hace
con poco poder, de hace, en este caso, 4 años, donde decía que el índice de asincronías más del 10% aumentaba la duración de la ventilación mecánica, la mortalidad, reintubación y traqueostomía. Un metaanálisis más reciente nos dice, no ya en este caso que aumenta la mortalidad, pero si estas asincronías se producen en más de un 10% en wasted efforts, esfuerzos inefectivos durante la expiración, o en el fenómeno de doble trigger, aumentan la duración de la ventilación mecánica y la estancia en el hospital. Por lo tanto, aquí hay algo, todos los pacientes van a interaccionar con el respirador, pero cómo se produzca esta interacción probablemente tenga efecto sobre el pronóstico. Ahí es donde entra un poco el análisis de la inteligencia o el hablar de inteligencia artificial para la detección de las asincronías, que simplemente estamos entrando en un campo de una especialidad que se llama Data Science, es decir, ingenieros de Data Science. Esto lo construí con ingenieros que yo trabajo, con Leo Sargabous, con Suñol, con Francesc Suñol, donde ellos me dijeron, es decir, hablando las asincronías son, es decir, muchas cosas y la inteligencia artificial también. La inteligencia artificial puede tomarse como machine learning y deep learning y la generativa, ahora que todos conocen, pero cuando hablamos de señal biomédica de monitorización, entramos dentro del procesamiento de señales, como los algoritmos basados en reglas, el filtro, la entropía, modelos de predicción, el computing, el big data, etcétera, etcétera. Y no digamos cuando tengamos la superinteligencia. Por lo tanto, todos estos elementos son interesantes para el análisis de las asincronías. Así es como empezamos. Nosotros, utilizando un algoritmo basado en reglas del comportamiento del flujo expiratorio, publicamos un algoritmo para la detección del esfuerzo inefectivo que tenía una especificidad del 99% y una sensibilidad del 65%. Es decir, si había 1000 esfuerzos inefectivos, detectábamos 650, pero no detectábamos 1100. Esto no es cáncer, es totalmente al revés. Por lo tanto, si sobredetectamos, la gente no confiará. Si nos olvidamos de alguno, pero se detectan otros, entonces esto sí que da información útil. Esto es un algoritmo basado en reglas y esto es un clúster. Aquí ya utilizamos otros modelos de inteligencia artificial como Machine Learning y entonces vimos que se producen asincronías. Estos son de esfuerzos inefectivos y de doble ciclado. Aquí lo vemos. Definimos como clúster más del 10%, en este caso de un número total de ciclos respiratorios con doble trigger o esfuerzo inefectivo. Aquí vemos un trocito de este clúster, cómo se ve en la pantalla del ventilador. Fíjense que ninguna alarma se activaría y sin embargo esto es un clúster. El tener clúster se asoció a la probabilidad de ser dado de alta vivo. Sin embargo, el poder de estos clústeres, ¿qué quiere decir? El poder es el número de asincronías por una unidad determinada de tiempo, se asociaba a mayor probabilidad de morir o de estar más tiempo en ventilación mecánica o en la estancia en UCI. Por lo tanto, las asincronías, tengan ustedes presente que se van a producir sí o sí, pero que cómo se producen estas asincronías, esto ejerce influencia en el pronóstico. No es que se me haya colado esta diapositiva aquí. Estoy hablando con Giuseppe Citerio hace 2 semanas. Él me dijo, es que la importancia no es lo que pasa, sino cómo pasa, exactamente igual que las asincronías, pero en este caso con la presión intracraneal. Y entonces él ha publicado este artículo muy reciente en Intensive Care Medicine, que nos dice, lo importante es la dosis de presión intracraneal, y aquí podemos ver que el área debajo de la curva es la dosis, y esta dosis se asocia clarísimamente a mal pronóstico en estos enfermos. Por lo tanto, en intensivos entramos en el concepto de no qué cosas pasan, sino cómo pasan esas cosas, y más cuando estamos monitorizando, en este caso, señales fisiológicas. Y ya les avanzo que debemos de entender la interacción entre órganos y esto, vamos, es importantísimo y por lo tanto las asincronías, hoy no hablaremos de ello, si quieren otro día, les puedo dar una charla de esto, se asocian a la mejor actividad del centro respiratorio, a un determinado patrón, en este caso de influencia cortical, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos siempre que pensar en la interacción entre órganos. Por lo tanto,
vamos a hablar un poco de aspectos prácticos, ¿no? Es decir, ¿cómo detectamos estas sincronías? ¿Cómo utilizamos, en este caso, la inteligencia artificial? Este es un artículo reciente del grupo de Jungmann, que son los pasos para adquirir o implementar algoritmos a pie de cama para detectar asincronías. Encontrarán bastantes artículos, esto es complejo, hay que hacerlo con ingenieros, pero ahora hay bastantes grupos en el mundo que lo están haciendo. Entonces lo vemos aquí, estos son técnicas de inteligencia artificial, machine learning, deep learning, algoritmos basados en reglas. Primero, los datos sean de calidad, que tengan una buena arquitectura, que estén validados y que después tengan un fine tuning en lo que es decir, en intensivos. Y a partir de aquí, ¿dónde los queremos estos datos? Los queremos en la pantalla del ventilador, en un standalone que lo podemos ver a distancia, o no queremos nada de esto y queremos un report que nos venga en nuestro teléfono, en nuestro iPhone, en nuestro Samsung, para verlo aquí y que después se almacene en la nube con todos los datos de lo que es el paciente. A mí me gusta esta última opción, pero no estamos aquí todavía. Léanse este artículo, es muy interesante. Este artículo nos dice, identifica 19 estudios que utilizan inteligencia artificial para esta detección y la sensibilidad, especificidad y la precisión es de 0.8, 0.93 y 0.92. Yo tengo en particular una cierta, digamos, desconfianza en aquellos artículos que dicen que detectan todas las asincronías con sensibilidades superiores a 0,95 y especificidades también superiores a este punto. Yo creo que ahí se basan en datos simulados, en aumentar datos simulados, y esto puede ser un problema. Léenselo ustedes, aquí tienen un poco los problemas de todo esto, que solo detectamos algunas asincronías, que todo esto solo está disponible offline, no online, que falta validación y que falta un método de referencia. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues para entender más los tipos de asincronía y sus definiciones, la calidad de los datos, que los pacientes son variados. Si hacemos solo de una cohorte de una enfermedad saldrá bien, pero cuando mezclamos cohortes de distintos hospitales y distintos países, esto ya se complica, que tenemos que tener referencia para los esfuerzos inspiratorio, expiratorio, análisis en tiempo real y validación. Pero no pierdan de vista una cosa. Y esta carta me gusta mucho, una carta en Intensive Care, que hablamos todos de datos de altísima calidad, pero en cuidados intensivos tenemos un montón de datos y esto es nuestro real world data. Y estos autores nos dijo que no nos fijemos solamente en datos de altísima calidad, porque en el entorno de intensivos tenemos una realidad no predictible que es inherente a nuestro entorno y que tenemos datos enormes que son multicéntricos, que son datos rutinarios y que van a ser indispensables para tener una robusta inteligencia artificial en cuidados intensivos. Por lo tanto, el real world data de cuidados intensivos, todo en general, es decir, será importante en el futuro. Dos aproximaciones para que ustedes las tengan, porque van a tener la conferencia. Este es un sistema que utiliza Peter Sotile, que es la Universidad de Colorado, donde ellos utilizan un integrador que se pone detrás del ventilador, que se llama Neuron, se van a una máquina virtual, después se van al hospital que tiene otra máquina virtual, lo integran todo con la historia clínica electrónica y entonces ellos hacen un análisis automático que realmente es un entorno de investigación y cuando hay muchísimos datos, el purificar estos datos es realmente un trabajo arduo. Esto es lo que hacemos nosotros, pero nosotros vamos muchísimo más allá de Critical Care, esto lo estamos haciendo con esta spin-off, Better Care, es decir, los datos deben de ser continuos, agnósticos, que no vengan manipulados por el fabricante, que no nos los dé, tienen que ser agnósticos, vengan de donde vengan y se tienen que ser integrados de cualquier medical device y de cualquier sistema de información para que tengamos aplicaciones clínicas que nos den un continuum of care, no solo de la UCI, sino de emergencias durante el transporte, en casa, cirugía, en primaria, en medicina, en medicina primaria de familia, en la planta, etcétera, etcétera. Este probablemente sea el futuro y en esto estamos trabajando. También estamos trabajando, y esto es simplemente
una figura de lo que estamos haciendo. Intentamos encontrar formas de representar estos datos distintos y esto es una de las cosas que hacemos. Por ejemplo, tener en un día de un paciente, tener en este caso los modos ventilatorios en amarillo o verde y todo lo que son estos cuadrados son distintas asincronías de doble ciclado, trigger reverso, etcétera, etcétera. Y estas dos líneas son sedación y nivel de conciencia. Aquí durante muchos días, formas distintas de representar que analizadas nos den patrones que nos puedan ayudar a entender por qué pasan las cosas. Y ahora voy a entrar en un tema que me parece particularmente importante porque hay literatura al respecto que nos dice que la asociación de un esfuerzo, es decir, un esfuerzo inspiratorio alto se asocia a más mortalidad en los pacientes en pacientes de intensivos. Y he tomado este artículo de Parrilla que nos dice, monitorizando constantemente a partir del día que el paciente empieza a respirar el esfuerzo inspiratorio, y aquí nos dice que aquellos pacientes que tienen un esfuerzo alto de más de 15 centímetros de agua, medido esto en el swing de presión esofágica, entonces estos pacientes tienen más mortalidad comparado con aquellos que tienen menos episodios. Volvemos a lo mismo, no qué cosas pasan, sino cómo pasan estas cosas y con qué poder y qué intensidad. Por lo tanto, esto nos da pie un poco, a nosotros nos dio pie a utilizar la inteligencia artificial, en este caso para detectar episodios de flow starvation que muchas veces se asocia, es decir, hambre de aire que tienen los pacientes que muchas veces se asocian a un esfuerzo inspiratorio elevado. Entonces hicimos un trabajo de expertos que decían si aquí el esfuerzo, es decir, es alto, moderado o bajo, cuando 3 de 5 decían lo mismo, lo considerábamos, entonces de gold estándar teníamos la presión esofágica de estos pacientes de trabajo, lo hicimos con Canadá y encontramos 4 patrones que están aquí. Moderado, normal, ven que el swing esofágico es poquito y en estos ya era un patrón más severo o muy severo que era un severo esfuerzo inspiratorio, en este caso con doble trigger. La inteligencia artificial, en este caso las redes neuronales, tanto las convolucionales, en este caso como las recurrentes, lo que fue que aquellos flow starvation que conllevaban un esfuerzo severo, los detectaban casi íntegramente todos, como pueden ver aquí en nuestra matriz de confusión. ¿Qué quiere decir esto? Y los normales también. Y en medio había una zona de duda. Yo creo que esto es importante porque podemos tener zonas de dudas que se mezclen un poco si es moderado, alto o no tan alto, pero si detectamos aquellos episodios de hambre de aire severos que van a conllevar seguro, porque lo sabemos, un esfuerzo inspiratorio elevado y nos avisan, entonces podemos actuar. También después hicimos un trabajo muy interesante. Los ingenieros quieren saber cómo va la inteligencia artificial y esto es nuestro trabajo, ¿no? Los expertos, es decir, con datos supervisados, la inteligencia, estas redes neuronales, detectábamos, es decir, el esfuerzo severo, aquí lo pueden ver con una accuracy de 0.88. Cuando dimos esto directamente a clasificar en AI generativa por los modelos de lenguaje natural, los tienen aquí, ChatGPT, Gemini o DeepSeek, estos 4, la accuracy fue mala. Pero en este caso, cuando nosotros les dijimos, en este caso a un modelo, que hiciera la programación para las ondas por nosotros supervisadas que se asociaban a flow starvation por los expertos, esto lo hicieron mejor que la primera vez. Y lo que tomó semanas a los ingenieros, la programación hecha por modelos de lenguaje natural les tomó minutos exactamente con el mismo resultado. ¿Por qué les digo esto? Porque este es el futuro que viene. Y esto se ve porque la inteligencia artificial cada vez más se utiliza en tareas computacionales y en profesiones asociadas a las matemáticas, a la computación, etcétera, etcétera. Muy bien. Dicho esto, solo unas palabras ya para ir acabando de lo que ahora está, digamos, en boga en el periodo en que un paciente está en cuidados intensivos, que es la fase de transición. Esto es un editorial muy bonito,
de Alexander de Mul, de Alex de Mul, que cuando el paciente deja la controlada porque está empezando a respirar, porque está, en este caso, digamos, ha pasado la fase inicial de su enfermedad, etcétera, en esta fase pueden ocurrir muchas cosas, como que pueda tener muchas asincronías, esfuerzos inspiratorios muy vigorosos, pueda tener disnea, puede hacer clústeres de asincronías y puede tener delirium. Entonces, esta fase es de interés particular. Entonces, les muestro esto. Estos son 30 minutos de lo que estamos, en este caso, haciendo ahora para tener formas online de detectar esto. Esto es un paciente que está en volumen control con flujo cuadrado y que este paciente está, en este caso, se está despertando. Con la inteligencia artificial hemos pintado de 3 colores aquí, o de 4 colores, pero fíjense que el amarillo y algo más, bueno, intenso es moderado, lo pueden ver aquí, el verde es un esfuerzo inspiratorio muy suave y rojo un severo esfuerzo inspiratorio, y entonces hemos visto esto. Pero fíjense ustedes, esto es la presión en la vía aérea, y ustedes conocen que en volumen control flujo cuadrado, cuando hay un esfuerzo vigoroso, entonces el esfuerzo, el trabajo respiratorio lo hace el paciente. Pero si este paciente tiene la PIP en 10, como se puede ver aquí. Fíjense, aquí nadie ha tocado la PIP, nadie ha modificado la PIP. Y el paciente lo que hace es un esfuerzo que pasa por debajo del cero, que entra, en este caso, lo pueden ver aquí, en una presión, en este caso alveolar, por debajo de cero, que va a colapsar el alveolo y por lo tanto va a hacer atelectrauma, abrir y cerrar con estos esfuerzos tan vigorosos. Si yo aumento una de estas dos partes, esto ocurre en 30 minutos y puede que nadie se dé cuenta de esto, porque no habrá ninguna alarma en el respirador que vaya a pitar, a no ser que la presión sobrepase el límite, que no lo va a hacer nunca, porque lo máximo que llega es a 30, en este caso, esto es lo que ocurre. Esto es flujo, esto es presión en la vía aérea, y fíjense que la PIP está clarísimamente en 10, pero que aquí este paciente hace un esfuerzo que se prolonga, en este caso hasta toda esta parte de la inspiración, y que llega por debajo de cero, y a veces llega a -6 por debajo de cero, lo que entonces colapsa este alveolo, esa atelectrauma, abre y cierra a cada respiración, no se mantiene abierto porque pierde el efecto de lo que es la PIP. Por lo tanto, los esfuerzos inspiratorios vigorosos pueden generar estos swings de presión pleural muy negativos, con mucha sobrepresión, colapso, deformación y Pendeluf, y esto puede causar PSILI. Pero una vez más, repito, no es las cosas que pasan, sino cómo pasan estas cosas. Vamos a los artículos seminales, porque yo creo que es importante. Hace muchos años, casi 24 años o 22 años, Luciano Gattinoni con su grupo hizo un trabajo muy simple, pero muy importante. Esto es elastancia, y esto es el tiempo donde la elastancia se va a incrementar un 150% de la basal. Es decir, el pulmón va a empeorar severamente. Estos son animales de experimentación, y entonces la presión pico que les ponen en la vía aérea siempre es 40 sobre 43, 44, 46, con una excepción. Estos animales tienen PIP, que protege el alveolo de Pendeluf de excesivo estrés a strain y de abrirse y cerrarse, y estos alveolos y estos animales, perdón, no tienen PIP, es decir, abren y cierran a cada respiración, tienen estrés, strain, Pendeluf, y en este caso también tienen deformación. Y fíjense ustedes, en este grupo la lesión pulmonar se produce muchísimo antes que en este grupo. ¿Por qué les cuento esto? Porque esto puede ocurrir en un paciente, y si no nos damos cuenta y lo corregimos, estamos teniendo una sobreexposición a una lesión originada por la ventilación mecánica, donde sí podemos hacer algo. Y por lo tanto es importante la rapidez con que detectemos estas situaciones. Nada más. Solo decirles, este es un ejemplo que he tomado de Docci et al, modificado y tal, que piensen siempre, cuando tengan a un paciente en esta fase de transición, que este paciente puede tener una asistencia adecuada, que esté cómodo con su presión, que no esté poco asistido, que no esté sobreasistido, y en esta fase lo podemos llamar de confort. Quizá hará algún esfuerzo inefectivo, quizá tendrá
algo de disnea, pero desde luego no tendrá la disnea, en este caso, ni el esfuerzo tan elevado cuando está poco asistido, ni tendrá en este caso los esfuerzos inefectivos, ni tendrá las apneas, ni tendrá los despertares de cuando está sobreasistido. Quizá algo menos de disnea aquí, si es que no está muy distendido, ¿no? Por lo tanto, esta gráfica nos está diciendo simplemente decir, ¿cómo está este paciente? ¿Está en confort? Por lo tanto, no está ni poco asistido ni sobreasistido cuando usen presión de soporte. Si ustedes piensan en esto, en lo que puede producir, preguntándosela a él, viendo la pantalla, las asincronías, el tema es importante. Ahora estamos estudiando cómo medir también el flow index, que sería en modos, en este caso, en modos de presión soporte, donde el paciente, cada respiración, es decir, inicia el paciente la respiración por el trigger, porque lo que vemos aquí es que en aquellos que tienen, en este caso, un esfuerzo inspiratorio elevado, el flow index, que no es ni más ni menos que vamos, ajustar la caída o no caída del flujo a una ecuación exponencial, nos puede dar una respuesta. Y si les enseño un modelo, aquí podemos ver un paciente en presión soporte donde tiene un flow index normal y este que tiene un flow index, aquí lo podemos ver elevado. Entonces, esta medida probablemente sea útil en un mismo paciente, porque esto depende mucho de las condiciones mecánicas del pulmón de este paciente. Si las condiciones mecánicas son distintas, entonces al haber una compliance, una resistencia distinta, el flow index está influenciado. Si en este paciente no cambia, en este caso, lo que son las condiciones mecánicas, el flow index probablemente puede ser de utilidad y tendremos otra medida online que no dependa de la presión esofágica que nos ayude un poco a pie de cama. Para acabar, ¿cómo son los pacientes? Pues los pacientes son así. Estos son 4 ejemplos, 1, 2, 3 y 4, donde yo les voy ahora a hacer una pregunta a ustedes. Como no estoy aquí, será virtual. Pero si ustedes ven estos pacientes aquí, seguro que hace doble trigger, pero no sé si me lo acabo de creer, porque esto es un flujo que sube y baja. Esto nunca lo he visto, este es más real. Este de aquí es un patrón totalmente disincrónico, que no sé si hace esfuerzos inefectivos o hace en este caso un late cycling. Este de aquí que tiene, vamos, flow starvation, pero que aquí cambia y cuesta de entender, o este de aquí que ya lo ven ustedes, que tiene un patrón totalmente errático. Cuando pasa esto, les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes en qué van a confiar? ¿En su conocimiento? ¿En el estudio de muchos años? ¿Cogiendo una silla, sentándose y en tratar de entender al paciente, preguntándole a él, tocando el ventilador y tomando decisiones? ¿O se lo vamos a dar a un modelo de IA que no sabemos qué piensa y qué es lo que hace? Yo les dejo con este interrogante aquí. Yo hoy en día sigo prefiriendo la silla, pero no voy a negarles que me resulta muy atractivo tener herramientas diagnósticas de inteligencia artificial porque creo que pueden ser muy útiles. Nada más, para acabar, yo agradecer a todo el equipo. Somos ya multidisciplinares. El cruzar disciplinas, esto es fertilización intelectual seguro, y por lo tanto el trabajo conjunto de, bueno, aquí estoy yo, soy intensivista, Artigas también, Emil y Cande, intensivistas, pero hay biólogos, neuropsicólogos, físicos, telecos, telecomunicaciones, nurses, ingenieros biomédicos, data scientists. Este es la UCI del futuro y así probablemente con nuestro conocimiento, la ayuda de todos estos profesionales y algo que nos va a venir de los algoritmos, probablemente haremos las cosas mucho mejor. Nada más, muchísimas gracias por su atención. Mi nombre es Eduardo Mirales Caudevila, soy un médico intensivista y neumólogo en la Cleveland Clinic y hoy voy a hablar acerca de las interacciones paciente-ventilador y lo que nosotros le llamamos discordancia. Y recientemente hemos publicado un artículo en el que ponemos las 10 reglas para interpretar estas interacciones entre el paciente y el ventilador. Estos son mis conflictos de interés. Todo empieza en el año 2019, aunque ya lo habíamos estado platicando antes. En el 2019, Rob Chadbourne hizo una plática